temo que muchas veces nuestro corazón, o el corazón inclusive el que lo expone, en este caso yo, no pueda expresar la respuesta a un amor tal. Que predicando este texto no lo diga con la fuerza que se merece y vayan a sus casas sin ningún cambio, sin ninguna admiración, sin ninguna profunda afectación, sin gozarse de Jesús el Señor, sin glorificar al gran amor de Dios. Y por lo tanto, así que Dios me ayude y que Dios nos ayude a hablar de este gran atributo de Dios. En verdad creo que el tema de hoy es, el título sería el amor de Dios en lo más sublime de lo que puede expresarse. Si hay algo en que Dios muestra el amor de un Dios eterno, de un Dios grande, es lo que dice aquí que hizo. Y por eso Dios no puede amar más ni amar menos, sino hasta ese punto que es Jesús su Hijo, como si fuese Él mismo, como si se amara a sí mismo y lo manifiesta, así lo ha hecho. El amor de Dios en su más alto grado. Todas las cosas de Dios son, sus atributos son excelentes, son perfectos, son suficientes. Y podemos hablar igualmente de su amor. Pero creía yo que un atributo en Dios puede ser intenso en algunos aspectos. Por ejemplo, el que Dios, hablando del amor de Dios, el que Dios haya escogido a pecadores antes de la fundación del mundo, enseña de su amor. Pero la intensidad del amor de Dios reflejado en enviar a su Hijo unigénito al mundo nos muestra el amor de Dios en lo más alto de lo que puede revelarse. Por eso de ello vamos a hablar. Y para imitar del gran amor de Dios, he dividido nuestro pasaje en los siguientes puntos. Primero, el gran amor de Dios demostrado, versículo 16. Como segundo, el propósito de su obra de gran amor. El propósito de esa obra de gran amor, versículo 17. Y como tercer y último punto, un gran juicio en rechazo al gran amor de Dios. Entonces tenemos nuestro pasaje. Entonces, es necesario recordar, ¿cierto? Algunos aspectos de cómo revela a Dios su gran amor. Y recordemos que una de las cosas que dice o empieza el versículo 16 es porque es un conector que explica, ¿cierto? Que da una causa. ¿Y qué causa hemos venido hablando? Hemos venido hablando al respecto de la serpiente de bronce, ¿cierto? Se habló de la serpiente de bronce, el propósito de ser enviada a la serpiente de bronce y como tipo y antitipo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ahí como levantado, ¿cierto? Entonces termina Juan estas cosas de hablar y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces tiene que haber una conexión de lo que sucedió allí en los llanos de Moab, que nos transportamos a ese pasaje del libro de Números y con este pasaje del día de hoy. O sea, por lo tanto, como yo les había dicho, quisiéramos un ejercicio mental de que nos ubicásemos en los llanos de Moab con Nicodemo para poder seguir escuchando las palabras y desde allí, desde este evento, mirar el gran amor de Dios en Cristo, porque ahí se manifiesta. Entonces vamos a hablar sobre el gran amor de Dios demostrado. Y para entender el gran amor de Dios demostrado, se necesita haber nacido de nuevo y contemplar al Señor Jesús en la forma en que es enviado y es en la forma de Dios. Entonces, el gran amor de Dios demostrado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí encontramos el fundamento de la teología de Juan.
o teología juanina, del concepto de que Dios es amor. Pero es algo muy diferente a la consigna de algunos que le dicen a los incrédulos, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Es una consigna muy diferente. No hay cosa mejor que el Señor Jesús, el que es enviado de arriba, y nos pueda enseñar sobre Jehová su Padre y sobre el amor de Jehová su Padre. Recordemos que Él es venido del cielo y las cosas del cielo habla, cosas excelentes, mejores de lo que hasta los profetas hasta ese momento pueden haber hablado del Señor. Las cosas que enseña Jesús, las cosas que dice de Dios, son revelación para los hombres de Dios y su testimonio es verdadero. El Verbo encarnado, el Señor Jesús, esa noche con Nicodemo, pone el fundamento de todo lo que el capítulo 3 ha dicho sobre la fe verdadera, sobre nacer de nuevo, la encarnación del Verbo, del ser levantado para que no haya pérdida. Y nos dice a todos nosotros que todo ello es gracias al gran amor de Dios. El domingo hace 8 días se habló algo al respecto. Como les dice, les propuse que estuviéramos con Nicodemo allí, con el pueblo de Israel en los llanos de Moab, ante la visión de la tierra prometida. Pero que nuestros pecados, la murmuración, la ingratitud, el blasfemar, el quejarse contra Dios, hizo que mereciéramos morir por la terrible picadura de ese tipo de serpientes enviadas de Dios. Se dijo que ante el pecado cometido lo que se merecía es que no entrásemos a la tierra prometida, ¿cierto? No, no merecemos entrar a la tierra prometida. Es más, esa generación, tal como sus padres, debieron haber quedado, dar otra vuelta por 40 años en el desierto por haber repetido el pecado de sus padres. La incredulidad, la murmuración del pueblo que representa el tipo de la iglesia que era Israel, que es Israel, era Israel en el nuevo pacto, era Israel, ¿sí? No podía entrar y merecía ser acabados allí. Entonces, hablamos al respecto de eso. Esa tierra, la tierra prometida, representaba al rey de los cielos. Pasando nuestro turno, quedamos postrados en el desierto también por haber sido incrédulos y darle oportunidad a la generación venidera del nuevo pueblo de Israel, si eran más, o nuestros hijos, si eran más nobles y crédulos que nosotros. Si del pueblo fuese la capacidad de entrar a Canaán por sí mismo, si de nosotros dependiera o dependiera de Israel, si fuese por descendencia según la carne de Abraham, hasta nuestros días estarían los judíos o los israelitas tratando de entrar allí. Sin embargo, entraron, entraron. Esa es la cuestión, entraron. Pecadores y murmuradores, pero ¿qué? Entraron. No por ellos. Fue Dios que en amor trató su problema, enviándoles algo extremo que les puso entre la vida y la muerte. ¿Y quién iba a creer que las terribles y muy dolorosas picaduras de las serpientes era una obra del gran amor de Dios? ¿Quién iba a creer eso? Más bien, ¿quién no pensaría que fuese un castigo de Dios ello? Es así que de esta manera Dios trató el pecado de su pueblo. Todo el pueblo estaba perdido, no habría ni uno que mereciera entrar. El apóstol Pablo, hablando de los judíos en un capítulo, creo que es el 10 si no estoy mal, habla al respecto de que no hay justo ni siquiera uno, no hay nadie que haga lo bueno. Y le está hablando al pueblo de Israel, está hablando de los otros pueblos cananeos o alrededor, está hablando del pueblo de Israel. No hay justo ni siquiera uno. Habla le saca una radiografía de su boca, de su pensamiento, de su corazón, de sus actuales. Dice que todo en ello es maldad.
Y ese es el pueblo, ¿cierto? Entonces, todo el pueblo estaba perdido. Es aquí que en tipo podemos decir que de tal manera amó Dios al pueblo escogido, que estando perdido, inició la demostración de su amor enviando las serpientes ardientes. Ahora bien, nuestro versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y si Nicodemo creía que la vida eterna o entrada al reino de los cielos era por ser judío, quedó demostrado hace 8 días y por lo que hemos leído que no es así. El Señor en este versículo citó y mencionó la palabra mundo para Nicodemo y todo judío supiera lo siguiente, todo judío, y también como es una epístola universal, es para que nosotros los gentiles supiéramos también que el gran amor de Dios, que el gran amor de Dios no está delimitado a la nación de Israel, sino que involucra al individuo entre todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, que así como Israel, sin contar con su nacimiento según la carne, ellos debían nacer de nuevo para creer en Jesús como el Hijo de Dios levantado, muerto en la cruz. Asimismo, todos los demás hombres, tanto los judíos como nosotros, debemos creer en Jesús. No es por nacimiento, dice aquí. Claramente esas palabras se las dice en una cita personal a Nicodemo, un judío que pensaba que la reina de Dios era solo para los judíos. Dijo, no, porque de tal manera Dios amó al mundo. No dice la nación de Israel, dice al mundo. Los escogidos de entre todas las naciones. Entonces no se puede hablar del versículo 16 sobre el gran amor de Dios sin hablar primero sobre el nacimiento de nuevo, o no nacimiento, y lo que se debe creer del Señor Jesús. Dios, en su amor, envió las serpientes ardientes a su pueblo para tratar su mal, para matarles de alguna manera en tipo también a ellos, y mirando la serpiente de bronce, darles vida en tipo del nuevo nacimiento para que pudieran entrar a Canaán. La obra del gran amor de Dios radica en lo siguiente. Si nos fijamos en el versículo 16, revela que el plan de salvación fue de quién? De Dios. Fue de Dios Padre, el Dios eterno. Ahí lo dice. Desde la eternidad el Hijo sería enviado, por lo tanto el plan eterno de redención se fundamenta en el gran amor de Dios. Porque Dios quiso salvar por su gran amor. No hay otra, no hay otro argumento. El plan eterno de redención. Eso desde antes de la fundación del mundo, desde antes que existieran los tiempos. Dios Trino, reunido allí, ¿sí? Estableció el plan de salvación para los hombres, pero el fundamento de hacerlo fue su gran amor. Desde allí lo podemos juzgar. Dios ama desde la eternidad. El gran amor de Dios se manifiesta desde la eternidad. Con mundo, allí, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si hablamos en términos eternos, ya hemos dicho que en relación a la nación de Israel y los gentiles lo que significa mundo, ¿sí? Se refiere a un pueblo escogido desde la eternidad por elección, por el puro afecto de su voluntad, es decir, por puro amor de Dios, es otra forma de decirlo, por el puro amor de su voluntad, por puro afecto de su voluntad significa por su amor. No solo de los judíos designó ese pueblo, sino de entre todos los gentiles porque habla de un mundo.
Dios designó desde antes de la eternidad a ese pueblo para Cristo y lo hizo en ese amor a ese mundo. Este pueblo escogido eh, debe ser la identificación de esa palabra allí. Escogidos de entre todas las naciones, no únicamente de los judíos, porque Nicodemo está entendiendo que la salvación no es solamente para los judíos. Un pueblo escogido que se estaba perdiendo. Este pueblo, como el resto de las personas del mundo, estaba privado por su pecado de entrar en el reino de los cielos. Este pueblo no podría, por su elección, argumentar que son salvos. Pongan mucha atención porque algunas dicen, si soy elegido, soy salvo. No, la elección es el fundamento de la salvación. El fundamento de la salvación es la muerte de Cristo. Es que Cristo muere. Si fuese por elección, Dios no hubiera enviado a Cristo. Entonces, son ese pueblo, ¿cierto? Privado de sus pecados, que les pertenece el reino, tal como los en tipo los israelitas con su pecado de incredulidad no podrían entrar así a Canaán y con todo y ser descendientes de Abraham, es decir, escogidos. Se necesitaba mirar la serpiente de bronce. Más bien argumentarían su elección para salvación, que es otra cosa. ¿Sí notan? Mi elección es para salvación por medio de Jesucristo. Este mundo, visto desde la eternidad, debía nacer de nuevo, pero debía sentir primeramente como parte del proceso las picaduras de las serpientes de bronce. Es así que en amor Dios les envía el terror de la ley, les envía la ley de Moisés, les envía la expectación de la terrible condenación, les despierta por medio de la ley su terrible estado. Ellos se consumen de dolor porque se sienten condenados, se sienten muertos en vida y por eso, por ser obra de Dios Espíritu Santo, allí podemos decir que de tal manera amó Dios al mundo, que envió la ley, como envió las serpientes para que quitase la incredulidad de nuestros corazones. La ley. La convicción de pecado, de justicia y de juicio, la obra del Espíritu Santo es gracias al gran amor de Dios. La necesidad de arrepentirse es debido al gran amor de Dios. Toda esa obra del Espíritu que precede la conversión, de convencer de pecado, es por el gran amor de Dios. Podemos decir entonces que cuando Dios hace sentir su terror, cuando desesperamos ante el pecado, cuando nos condena y nos pone ante el juicio, previamente lo hace por amor. Lo que Dios hace cuando se predica y haya sobre el pecado y la necesidad de arrepentimiento, no es porque eh, Dios quiere hacer sentir mal a las personas, no, Él está demostrando su gran amor. Así lo demuestra Dios. El médico que hoy tiene vocación para la sanidad de los hombres, le dice a la persona, usted está enfermo de esto, y da una solución para ello porque sabe que lo necesita, pero no lo hará a menos que le diga que está enfermo de tal cosa. Por- pero en Dios es mucho más grande. Cuando convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, lo hace por su gran amor. Dios envía a los profetas por su gran amor. Les dice al pueblo que vienen los juicios de Él por su gran amor, para que vayamos entendiendo que el amor de Dios se manifiesta en bastantes aspectos. Ahora bien, algunos dicen que con la palabra mundo expresa un universalismo, es decir,
los escogidos pecadores y los pecadores, porque de entre toda la masa de pecadores hay pecadores escogidos y pecadores, ¿sí? Entonces, dice que en todos ellos, en todo ese cúmulo de pecadores, tanto escogidos como no, es aquel que le dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. Algunos dicen eso, para que todo aquel, ¿cierto? Es en un aspecto cierto, porque cuando el Evangelio es anunciado, y voy a hablar de el anuncio del Evangelio, y cuando se predica sobre el pecado del que se ha de arrepentir, del estado eterno de una vida sin Cristo en condenación, y aunque los incrédulos lo rechacen y se burlen, el hecho que les ha llegado el anuncio del Evangelio fue gracias a Dios que amó al mundo. Inclusive, cuando a un pecador que no se quiere arrepentir, ¿sí? Que a pesar de haberles dicho la verdad de su estado, de su condenación, demostrar el gran amor de Dios y rechazarlo, porque lo grave es rechazarlo, ¿sí? Esa persona, el solo hecho de que alguien le contó que Dios previó el anuncio del Evangelio es debido a su gran amor y en ese aspecto podemos decir que porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, no es universalismo, es en cuanto al anuncio, la causa de anunciar, ¿cierto? El Evangelio. Entonces, eso es solamente en el anuncio del Evangelio. Y sabemos entonces que la convicción de pecado es gracias al gran amor de Dios. Pero el proceso del amor de Dios no para allí, en el anuncio o en la convicción. Entonces, porque solamente habría picadoras de serpientes y solo quedaría morir. Es decir, cuando Dios por amor envía su ley para que haya convicción de pecado y haya desesperación y haya un estado de allá despierto del hombre ante la ira venidera y ante el por qué Cristo muere, ¿cierto? Si solamente fuese lo previo, es decir, el dolor ante nuestros pecados, ¿cierto? Solo quedaría entonces morir. Es como que nos piquen las serpientes, pero no tener el asta para ver la serpiente de bronce. Nos quedaría solo morir porque no está la solución. En el texto de Números se levanta la serpiente de bronce. En el texto de Juan, el Señor Jesús le dice a Nicodemo que Dios ha dado a su Hijo unigénito. El mundo que se perdía, los escogidos de la eternidad que se perdían por igual que los otros, estaban perdiéndose. ¿Qué hizo Dios para consumar el gran plan de su amor? Dice el texto que envió a su Hijo y le da un título, el unigénito, el único, el que solo procede de él por generación, según lo que conocemos en la teología. Y aquí está entonces el gran amor de Dios en su más alto grado, enviar a su Hijo unigénito. Yo sé que como padres, nuestro hijo, si tenemos un hijo, es lo más querido para nosotros, ¿cierto? Más querido. Y lo entregamos, dirán, oiga, esa es una manifestación del amor. Pero aquí es otra cosa, y es que estamos hablando del gran amor de Dios. No podemos comparar al amor de un padre, aunque excelente y algo inconcebible quisiese eso, es el amor de Dios, que ante ese tipo no significa nada. ¿Sí? Envió a su hijo. Ahora Dios, por amor a sí mismo, hizo entrar a Israel a tierra de Canaán. ¿Por amor a quién? No es por ustedes. Les dice más adelante cuando entran. No es por ustedes. Que ustedes van a poseer la tierra. Porque ustedes son rebeldes.
Ustedes son un pueblo duro de servicio. No es por ustedes, es por mi gran nombre. Por amor a mi nombre. Ahora, aquí sucede lo mismo. Hay algo que representa el amor de Dios tan alto hacia sí mismo que es su unigénito, porque Jesús es el verbo encarnado, es Dios. Lo da. ¿Sí notan? Por amor a su nombre, por amor a él mismo. Su Hijo unigénito es él mismo. Claro, entendiendo las diferencias de las personas de la Trinidad, pero es él mismo. Entonces, aquí está entonces el amor de Dios en su más alto grado, ¿sí? Como verbo encarnado, como hombre. Y Pablo en Filipenses 2 nos habla de la humillación o anonadamiento del Dios Hijo hasta hacerse hombre y humillarse, aún más en la condición de hombre hasta morir con muerte maldita en una cruz. Y Dios envió a su Hijo para sufrir eso. Y es aquí donde surge un pensamiento muy profundo sobre el amor de Dios. Y es cuánto ama a su pueblo. Cuánto ama el Señor a los escogidos pecadores. Porque esos escogidos pecadores eh, se iban a perder si no envía el Señor a su Hijo. Pero cuánto lo ama entonces a ese pueblo. Es tanto, dice Juan, que envió a su Hijo unigénito a morir. Es tanto que lo puso en humillaciones. Y teniendo cuidado con lo que diré, si le hizo a su Hijo unigénito eso por nosotros, como en la cena estábamos hablando, humanamente hablando, pareciera que nos amara a nosotros como le amara o le ama a su Hijo unigénito. Y note esto tan altísimo para nosotros. Nos ama como ama a su Hijo, porque lo envió por amor a nosotros, el mundo que aparece allí. Nos ama igual. No podemos decir que lo ama más, no, pero por lo menos podemos decir nos ama igual. A pecadores, a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para merecer eso? ¿Quiénes somos nosotros para merecer el gran amor de Dios manifestado de esa manera? ¿Quiénes somos? Sí existe un monumento al amor. Si el amor, el amor de Dios se le hiciera un monumento, como eh, en números, que el monumento era esa serpiente en esa asta, ¿cierto? El monumento de amor más excelso, más perfecto, indudablemente sería, pues obviamente de Dios, pero dicho monumento que sobrepasa en las eternidades el establecido, es el amor de Dios por ese mundo, por nosotros, por los que son y serán, han sido la iglesia de Cristo. Y ese hecho, ese acto, dicho monumento al gran amor de Dios jamás expresado por los suyos, es que envió a su Hijo a morir en la cruz. Ese es el monumento. Existe un monumento al gran amor de Dios. Y es el Padre enviando a su Hijo. Y lo envió hace 2000 años. Ahí está. Está registrado en la historia. La iglesia, es decir, nosotros, no necesitamos acciones que demuestren que tiene el gran amor del Señor. Señor, si tú me amas, haz esto. La iglesia dice, Señor, si tú nos amas, haz esto. O, Señor, si yo soy uno de tus hijos, por favor, si me amas, eh, haz esta obra por mí, este milagro por mí, que yo al hacerlo, yo sé que tú me amas.
esa no debería ser la situación, porque el monumento al, al amor más excelso que Dios puede expresar es haber enviado a su Hijo unigénito a morir por nosotros. No necesitamos más. En el desierto, allí en Números, Dios enamora a su pueblo, levanta la serpiente de bronce, obtiene en vida a todo el que la mira y mirándola entran a la tierra prometida. Dios en amor dio la muerte de su Hijo. Y es ahí donde la cena cobra un halo muy profundo y misterioso. La muerte nos la dio, la entregó, la muerte de su amado Hijo, la muerte. Dice, para que por su muerte no se perdieran los que le van a creer, la ven, es decir, los que creen y la ven verdaderamente, su pueblo, ese Hijo, lo mejor de su reino. Toda su complacencia lo dio para morir, para que por su muerte no nos perdiéramos nosotros. Y ese pueblo que mira a Cristo, esos escogidos, creen verdaderamente en Cristo. Acordémonos que Juan nos habla de la fe en un ascenso, que hay diferentes tipos de creer, eso es lo que hemos hablado. La evidencia de un escogido de Dios es la manera en que ve a Cristo o cree en él. Y ve el amor de Dios, y ve su muerte, y ve el amor de Dios, ve su humillación del Hijo, y ve el amor de Dios, por lo que Cristo no es solo su Salvador, es la evidencia del amor de Dios más grande que Dios pudiera haber tenido con alguien, y ese alguien es la persona, el escogido. Nicodemo y todo judío en esa historia de encarnación y ministerio del Señor Jesús deben ver a Jesús en esa persona que está con ellos, la gran gracia de un amor de Dios expresado en tan alto grado para ellos. Es que la presencia de Cristo allí no es poca cosa, es la expresión más alta del amor de Dios para ellos, para ellos. Y cuando nosotros leemos el rechazo de su pueblo, cuando leemos eh, que, que blasfemaban de él, cuando vemos eso que los judíos, inclusive hoy en día, eso piensan y dicen del Señor Jesús, de la expresión más alta del amor de Dios que puede tener un Dios eterno por alguien, por un pueblo, así es como lo tratan o demuestran o aceptan ese amor. La gran gracia de un amor de Dios expresado en un natural. La venida de Cristo parte de la historia del amor de Dios. Hay un antes del amor de Dios y un después del amor. ¿Sí? Antes, Dios amaba a su pueblo y manifestaba cuidándoles, defendiéndolos de sus enemigos, ayudándolas en sus aflicciones. Pero el que Dios haya enviado a su Hijo, supera todas las cosas dichas en las Escrituras. Y después de eso no va a haber ninguna otra muestra de amor de Dios tan alta, porque esa es la única, ese es el pico alto, eterno de Dios, y no puede haber ninguna otra, y no va a haber ninguna otra de un monumento del amor de Dios enviando a su Hijo, a Jesús de Nazaret. Si alguien piensa que Dios le va a amar aparte de Jesús de Nazaret o por medio o sin él, sepa que no va a encontrar nada de Dios, nada, porque todo el amor de Dios expresado, que Él pueda expresar como un Dios eterno, es Jesucristo. Y eso lo dice, ni nada más.
Y el nuevo nacimiento es necesario para recibir todo ese amor de Dios, ¿sí? Es para creer al amor de Dios. La fe verdadera ve el amor de Dios. El mundo no lo ve, no lo cree, menosprecia un amor tan grande. El que es salvo ama a Dios porque tiene evidencia que Él le amó primero. Ser salvo es un resultado. La vida eterna es una consecuencia del amor de Dios en Cristo. Y yo creo que lo que sacude a un pecador que ve y cree en Cristo es que entiende que en verdad nadie le ha amado tanto en este mundo y en la eternidad como Dios. Nadie lo ha amado tanto como Dios. Y nosotros, la iglesia puede decir eso. Nadie me ha amado tanto como Dios. Que no hay criatura, llámese mamá o como se llame, que lo haya aún amado tanto como Dios. Ni siquiera nuestra mamá nos ha amado tanto como el Señor. No existe en este mundo o fuera de este mundo alguien que lo ame como Dios. Y sacude el corazón cuando oye decir de Dios por medio de Cristo, porque de tal manera amó Dios. Es como decir, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Ver la muerte de Cristo es ver cómo nos ama Dios. Tal vez como lo sentían los israelitas que veían la serpiente y entraban a Canaán, multiplicado o elevado por el infinito. Cristo, como el Verbo encarnado, todo Él es amor para nosotros, el amor de Dios, humanado. Cuando vemos que se encarna aquellos que han creído, los escogidos de las naciones, dicen o nos decimos, miren cómo nos ama Dios al comprender quién es Cristo para nosotros. Las palabras de Cristo, sus enseñanzas solo manifiestan un amor verdadero por el mundo. Cuando se humilla al Señor, vemos el amor humillado de Dios por nosotros. Cuando le vemos en la cruz, esas heridas nos dicen, porque de tal manera amó Dios. Cuando vemos sus clavos, porque de tal manera nos amó Dios. Cuando vemos su sed, su cabeza herida, ella nos dice, mirad cuál amor les ha dado Dios. Cuando escuchamos el grito de su agonía, es el grito de amores por nosotros. Su abandono por su amor. Pero cuando expira, cuando muere el Señor, ahí sí el nivel del amor de Dios se eleva hasta el infinito por nosotros. No lo podemos describir. No hay pluma de poeta que lo pueda describir. No hay corazón que pueda con tanto. Solo puede decir con Juan esa palabra tan corta pero tan significante, porque de tal manera amó Dios. Y señalar a Cristo muerto en la cruz. Eso es lo único que podemos decir. Ese es el amor de Dios manifestado. Segundo, el propósito de ese amor, de esa gran obra de amor. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Obviamente, al hablar del gran amor de Dios en Cristo, y creería que debería ser en Cristo, como les decía, porque para hablar del amor de Dios tenemos que mirar a Cristo. No hay ejemplo humano ni un tipo humano que lo pueda igualar. Solo Jesús. Y gracias es Él, porque Él lo manifiesta plenamente. ¿Sí?
Tal amor, si no fuese por Cristo, sería por debajeado por la mente de los hombres. Y así lo ha hecho. Pero tanto que es la demuestra el amor de Dios en su más alto grado, Cristo, que Dios se complace perfectamente en su persona, en la persona de Cristo, para manifestar su amor. No más. Si Dios manifiesta su gran amor, eso significa que no envió el Señor a condenar al mundo, porque el propósito del amor de Dios no es condenar. El propósito del amor de Dios es que salvar, salvar. La condenación no es la causa de enviar Dios a su santo Hijo. Es decir, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Él fue todo lo contrario, dice Juan. Lo envió para salvar, ¿sí? Salvar. La condenación es una consecuencia del rechazo del amor de Cristo, del amor de Dios en Cristo. En el tipo que usa el Señor con Nicodemo, es clara la idea también. Estando para entrar en los llanos de estando en los llanos de Moab, el pueblo está mordido por las serpientes, ellas les mataban. El Señor Dios ordena construir a Moisés la serpiente y levantarla. Y esta serpiente no era para finiquitar la muerte de ellos. ¿Quieren morirse rápido? Mírenlo. No. Si ustedes quieren vivir, mírenla. ¿Cierto? Mírenla. Porque el propósito de esa serpiente es que vivan. Porque la condenación ya está. Está corriendo por sus venas la muerte. Ya está. O sea que fue enviada el asta no para de una vez que el pueblo muriera. No, así lo mismo sucede acá. Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que fuese salvo. Es el rechazo, el no querer ver, es lo que condena. ¿Sí? Es eso es lo que vemos allí. Eh, el gran amor de Dios es salvar. Y ese propósito se refleja en la venida del Señor Jesús. Y mientras el mundo permanece hasta nuestros días el propósito de su obra en su gran amor. Y ojo, ese propósito está presente hoy, porque Dios envió a su Hijo, ¿cierto? Significa que Dios quiere salvar, no quiere condenar. Y ese mensaje de salvación perdura hasta el día de hoy. Si no, nosotros no estaríamos aquí. Salvar de la muerte eterna, de la condenación, cosas que todos sabemos vienen sobre todos los hombres incrédulos a Cristo. Y Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a arrepentirse creyendo en Cristo. Y lo que quiero resaltar es que todavía está el gran monumento del amor de Dios. Y ese monumento está en este mundo. Ese monumento del gran amor que hemos hablado está en este mundo. No está en otros lugares de la creación. O está en el lugar del jardín más espléndido donde se pasean los ángeles en el reino de los cielos. No, está aquí. Y quiero hacer énfasis. Ese monumento al gran amor, de lo que Dios puede amar tanto, está aquí en este mundo ahora y no está en el cielo. Y eso es de reflexionar. Dios creó mundos, ha hecho criaturas en los cosmos, pero demostrar su amor en su mayor alto grado solo en este mundo. Solo nosotros. Y lo ha hecho para que nos salvemos. Y es un misterio y es algo inaudito que en el lugar donde más se ofende a Dios, el lugar donde más se le detesta, el lugar donde más se le muestra ingratitud, se le denigra en todo el universo creado, sea precisamente allí, sea aquel lugar en donde por parte de Dios haya demostrado su gran amor inigualable, eterno, en su más alto grado. Y es acá.
Ningún lugar de la creación puede decir que tuvo al unigénito Hijo de Dios para hacer salvación a un mundo que se pierde. Si fuese para condenar, Dios no envía a su Hijo. Si fuese para juzgar, hubiera venido con sus santas miriadas para encender su furor contra toda la humanidad, contra nosotros, que lo merecemos. Y de seguro, todos estaríamos en el infierno bajo la condenación eterna. Todos sin excepción. Pero gracias al monumento del gran amor de Dios. Este mundo, después de su caída en Adán, no ha habido un segundo que no blasfeme y ofenda a Dios. No ha habido ni un día en que le menosprecie. Tanta ofensa, tanto pecado, tanta perversidad, segundo sobre segundo, hora tras hora, año tras año, milenio tras milenio. La paciencia de Dios que ha tenido con este mundo fue para revelar que ama, ha amado de los suyos pecadores. Dios nos paga nuestras maldades, enviando a su Hijo para que se le mate para salvarnos. Nos paga con nuestras maldades con amor, pues no envió a su Hijo para condenar al mundo. No lo merecíamos, es verdad. Nos ha soportado nuestra perversidad, pero sí para demostrar que por tanto o de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera nos ama. Y no sufrir condenación. Que todo condenado pecador oyera que Dios no quiere condenarlo, sino que sea salvo creyendo en Cristo, el Hijo de Dios levantado. Algunos grupos piensan que Dios envió a su Hijo para salvar y todos somos salvos. No importa si se sigue viviendo en pecado. Qué ofensa tan magna al gran amor de Dios en Cristo. Dicen que la condenación ha sido destruida porque Cristo murió. Pero se les olvida que deben creer en Cristo, pero no a su manera, sino en el creer de un regenerado. Si no, pues siguen bajo condenación. A pesar de eso, el memorial del gran amor, ese monumento que hemos hablado, continúa. Y si Cristo no ha venido por segunda vez, este monumento sigue en pie. El Evangelio continúa predicándose, pero cuando venga el Señor, sucede como le sucedió al pueblo de Israel. La serpiente de bronce entra con el pueblo a Canaán. El monumento del gran amor de Dios, el Evangelio de Cristo, el propósito de su muerte se quitará. Y hasta cuando esto suceda, todos deben saber que Dios no envió a su Hijo, a Jesús de Nazaret, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y tercero, un gran juicio en rechazo al gran amor. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si Jesucristo en la cruz es el objeto de creer como Hijo de Dios, que muere para salvar, a causa del gran amor de Dios por los perdidos, pues el que no cree en Jesús no cree al amor de Dios, rechaza su amor, y si rechaza el amor de Dios, no hay salvación. Que estando ya perdido y bajo condenación, siguen sus delitos y pecados, y no solo eso, hay un agravante a su condenación, que le hace merecer estar en el fondo más profundo del infierno, algo que hará que el juicio de Sodoma y Gomorra sea más tolerable. ¿Y qué es? Que menospreció la muestra más grande del amor de Dios, la muerte del enviado, el Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La condenación es no creer en el Señor Jesús. Es rechazar la muestra del amor de Dios. Esa es la condenación. Y yo estaba pensando en esto. Yo estaba pensando en esto. Nosotros, él
El nuevo pacto tiene como agravante, porque son mejores cosas y mejores juicios. Es que el antiguo pacto tiene juicios, pero en el nuevo pacto son mejores juicios, son más perfectos. En el, en el, en el antiguo pacto, ¿cierto? Uno era condenado o se manifestaba la condenación simplemente por el hecho de quebrantar los mandamientos de la ley. Y está bien, hemos dicho que la ley tiene su función. Y muchas veces decimos que esta persona va a ser condenada porque es fornicario, porque es adúltero, porque es un ladrón, porque es un blasfemo, porque no le da gloria a Dios. Y sí, y va a hacerlo, de seguro que lo es. Pero en el nuevo pacto, el agravante es mucho más preciso. ¿Qué es peor? Ser condenado por ladrón, por fornicario, por haber quebrantado los 10 mandamientos, los 613 preceptos de la ley, o ser condenado por rechazar el amor de Dios en Cristo. ¿Qué es peor? Es, ¿por qué? Porque es el rechazo del amor de Dios en su más alto grado. Claramente dice Juan, porque que en él cree, y no cita los 10 mandamientos, no. Dice, el que en él cree, no cree en él, ya es condenado, ya lo es. Y en eso se basa también, o la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo. Un juicio mejor, más grave, peor, más de los que es de Sodoma y Gomorra. Allí, el rechazo a Cristo. Impresionante esto. Ahora bien, según el tema de la fe o del creer que hemos visto en Juan, sobre algunos creeres humanos en Cristo, este importante versículo es importante pues dice, el que en él cree. Bueno, este creer es diferente a los creeres, es el creer verdadero, ese creer que aparece ahí es diferente, porque en Juan hemos visto que hay diferentes creeres, pero el que menciona a Jesús es el que salva, es el que es, ¿cierto? Es diferente a los, es el creer de un regenerado, aquel que cree el aspecto puntual que Jesús es el Hijo de Dios, es el verbo que muere en la cruz por sus pecados. El texto dice que quien crea en ello no es condenado, pero si no cree, no tiene la fe del regenerado, porque también hay diferentes tipos de creer, también denuncia un tipo de creer, que no crea a su manera, la manera que dice Cristo o la Biblia. Ese creer no sirve. Hay gente que dice creer en Cristo y ya hemos visto que Juan los nombra, pero cree en Cristo, si no tiene esa fe del regenerado, entonces es condenado. Y aunque Cristo sana, Cristo es el gran maestro, Cristo es un gran ejemplo, Cristo multiplica los panes, esos creeres humanos de la percepción de una mente de fe carnal, como la de Nicodemo en su momento, no le evitaba la perdición. Esa no es fe salvífica, y aunque esos creeres puedan poner a Cristo o lo que creen de Cristo en la cruz, pongan mucha atención, ¿se acuerdan que yo les dije que hay una fe natural, humana, carnal, que inclusive se mete en la obra de Cristo en la cruz? Es esa, que Cristo murió para que seamos hijos de Dios y vengan todos los bienes de este mundo para nosotros. Esa no es la fe, es una fe condenada, porque es Jesús, hijo de Dios, Él reinando sobre nosotros y no nosotros reinando con Él sobre nosotros. Es muy diferente aquí, ¿sí? Entonces, algunos pueden poner a ese Cristo sanador en la cruz o el maestro que muere en la cruz. Esos tipos de fe nos salvan. Y aunque tengan fe o creencia de ese Cristo en la cruz, el de un aspecto de Él, esa fe no es el creer en el que se nombra del versículo 18. ¿Y por qué? Se preguntarán si se menciona la cruz, ¿por qué no? ¿Por qué esos maestros muriendo en la cruz o ese obrador de milagros muriendo en la cruz? Porque no es la fe de uno que ha nacido de nuevo, que pone su creer por la obra del Espíritu Santo
Y noten lo que dice Juan, enseña lo que se debe creer de Jesús, que es el unigénito Hijo de Dios. Ahora bien, si yo amo a Dios, yo quiero ser aquí enfático, si yo amo a Dios, si yo entiendo que la expresión del amor de Dios es enviar a su Hijo unigénito, Dios, y si yo no acepto que Cristo sea Dios, yo no estoy a la altura del amor de Dios. Toda aquella persona que niegue que Jesucristo es Dios, no está recibiendo el amor de Dios. Y esto es gravísimo, porque eso es no creer ¿en quién? En Cristo ni en el amor de Dios. Y yo quiero que Dios me ame. Y yo sé que Dios me ama. Y me ha amado de una manera inmensa. Pero si yo pienso que Jesucristo es un ángel, va en detrimento del amor de Dios. Porque claramente el texto dice que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Es decir, que es Dios. Que es Dios. Para yo recibir todo su amor tal como Él me lo da. O sea que para recibir el amor de Dios queremos creer de Jesús, que es Dios, que es Dios. Si yo digo que no, Dios me ama, pero yo no creo que Jesús es Dios, Dios no te ama, porque ha rechazado el amor de Cristo, el amor de Dios en Cristo. Lo ha rechazado porque está negando que vio a su Hijo unigénito. Es allí. Bueno, ¿y qué tiene que ver con el gran amor? Que los creeres humanos en Cristo, las fe carnales, en Cristo de los no nacidos de nuevo, hacen del amor de Dios en su alto grado en un amor empequeñecido. Y no manifiesta ese porque de tal manera amó Dios. Entonces, es ahí el problema. ¿Por qué Juan escribe esto a la iglesia? Lo escribe porque los gnósticos no creían que Jesús había venido en carne. Decían otra cosa, que era una apariencia. Observaba que las generaciones de cristianos de su tiempo, así como hoy, tienen problemas en el creer del Señor Jesús. Y todas esas cosas que decían del Señor Jesús sacudían la iglesia, como sacuden la iglesia. Y eso va en detrimento del gran amor de Dios. Si yo pienso de Cristo otra cosa que no me dice la Biblia, le quito a ese gran amor de Dios. La confesión de un regenerado y la iglesia, ¿cierto? No es mejor dicho, no es sería la confesión de un regenerado el no creer en el amor de Dios, que Jesucristo es Dios. En Israel, eso mismo pasó con la serpiente de bronce, que levantó Moisés, comenzarla a mirar diferente. ¿Y qué pasó? Se convirtió en un objeto de idolatría, le llamaban el Nejustán, ¿cierto? ¿Y qué tuvo que hacer Josías? Cogerla y destruirla, porque ya no la miraban como Dios quiso que la mirasen, sino que la miraron de acuerdo a su pecado de su corazón, y eso los llevó a la idolatría y a la condenación, a la muerte. Y podemos hacer de la obra de Cristo, de la persona de Cristo, con nuestra fe carnal, el instrumento de nuestra muerte, el instrumento de nuestra condenación, lleno del amor de Dios, sino de su condenación. La condenación es lo siguiente. Como tan alto es el amor de Dios en Cristo, asimismo es la cima con ese, hasta abajo al fondo de la condenación de su vida, porque rechaza el amor del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado y no tiene el tiempo pasado, porque no ha creído en el unigénito, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por
tu palabra, gracias porque nos enseñas, Señor, el mensaje de salvación, Señor. Gracias porque nos enseñas sobre el gran amor de Dios, expresado en la persona de Cristo y Él al ser enviado, Señor. Que nosotros podamos, Señor, recibir tu amor al recibir plenamente a Cristo, su obra en nosotros, Señor. Y ayúdanos, Señor, a evaluar nuestra fe en Jesucristo, de cómo lo presenta el Evangelio. Si estamos rechazando el amor de Dios al enviar al unigénito Hijo de Dios, al empequeñecer a Cristo, al no atribuirle lo que tú, Señor, eh, le has puesto o has sido para ti y para nosotros, Señor. Y oramos, Padre Santo, que nos ayudes a considerar el gran amor que tienes por la iglesia, por nosotros, que ya no, nadie nos ha podido amar tanto, ni ha evidenciado tanto amor, que ya lo has hecho tú con nosotros. En verdad somos un pueblo amado, en verdad nos sentimos amados por ti, al ser Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.